Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente para un taller más de Conocer a Jesús con su servidor JC Mendoza. Este taller que hemos titulado Con peras y manzanas. Aprovecho para saludar a Esmeralda. Hola, Esmeralda, ¿cómo estás? También veo a Maru Mendoza. Hola, Maru, ¿cómo estás? Hola, 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 buenas tardes. hola, Carmen Villeda, ¿cómo estás? Hola, Maurilia, ¿cómo estás? Hola, Muy Leti, bien, buenas tardes. ¿cómo estás? Hola, buena tarde. Buena tarde y también ya veo a Isabel Pontífez. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, gracias a Dios, muy bien, hermanito. Buenas También tardes. me da mucho gusto y siempre con ese ánimo. Bien, pues vamos a seguir con este taller de apologética desde conocer a Jesús con peras y manzanas y para ello voy a compartirles mi pantalla. También me indican en el momento en que ya se vea mi pantalla y y para poder iniciar, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí ya se ve. Sí, Sí, Muy hermanito, bien. ya se ve. Pues Sí, estamos perfecto. entonces, vamos a iniciar Sí, entonces, con hermanito. Jesús, gracias, con peras y manzanas, como lo hemos dicho siempre. La intención del con peras y manzanas es hacerlo lo más sencillo posible, con el ejemplo más simple, con la intención de que cuando algún hermano nos comente sobre este tema que vamos a hablar, tú digas, ah, sí, ya me la sé, ya sé a qué te refieres. Y obviamente, pues poder tener los argumentos que la iglesia siempre ha enseñado a través de la historia. Vamos a hablar del bautismo, mandato de Jesús. Este tema no es que sea algo desconocido para nosotros, sino que por ahí los hermanos protestantes han optado por decir que el bautismo es de otra forma y una serie de situaciones. Pero bueno, pues vamos a arrancar precisamente con la cita de Mateo 28:19, en donde se nos dice, o bueno, Jesús le dice a sus apóstoles, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el tema del que vamos a hablar, ciertamente el bautizar a todas las naciones en este sentido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Va a ser nuestro primer punto, pero como lo hemos dicho, lo vamos a explicar con peras y manzanas. Y mira, este tema es importante porque va hacia la doctrina que Cristo mandó. Mientras que posiblemente en el tema de la idolatría podríamos decir que se molestan, que porque tenemos alguna imagen, que porque se prende alguna vela, etcétera, son hacia el culto, hacia la acción. Este tema es importante porque va hacia la doctrina. Además, nos va a ayudar mucho en la comprensión de la incorrecta interpretación que los protestantes hacen de la Biblia. Se ha explicado muchas veces que ellos leen literal, hacen una interpretación y de ahí sacan una doctrina. Bueno, este tema nos va a ayudar mucho y es un buen ejemplo para que se comprenda cómo una mala lectura nos puede invitar a entender o a creer de manera incorrecta lo que Cristo mandó. Y además pone en evidencia su afán de enseñar cosas distintas que las que Cristo mandó. Y es que el tema en su esencia es ese. Los protestantes dicen que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesús como Él mandó. Y Jesús dice, yo dije, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues vamos a arrancar con la introducción. Mira, en Mateo 28, del 18 al 20 puse la cita. Jesús les dijo, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estos son los últimos versículos del libro de Mateo. El libro de Mateo tiene 28 capítulos y termina precisamente en el verso 20. Ahora mira, aquí hay algo muy importante. Quien tiene la autoridad es Cristo. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo, en la tierra y en todas partes. Y es con esa autoridad que Cristo manda a sus apóstoles a ser discípulos a todos los pueblos. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algo importante. Este cristianismo que nace con Cristo, obviamente, pues somos cristianos porque creemos en Cristo, es trinitario en su esencia. Por eso es que existe una nueva religión, el cristianismo, porque el cristianismo cree que Dios es trino, uno y trino. Precisamente el domingo anterior se celebró, conmemoramos la Santísima Trinidad, ¿lo recuerdan? Y aquí ese es el tema trascendente. Es decir,
Cristo los manda y les dice, bauticen en este único Dios verdadero, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Hasta aquí incluso con los hermanos protestantes no tenemos problemas porque son trinitarios. Bueno, no todos los testigos de Jehová, pues no son trinitarios. Ahora bien, vamos a arrancar con la metodología, la postura protestante y el fundamento de la Iglesia Católica. La postura protestante, el bautismo de los católicos no es válido porque bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como dijimos, es Cristo quien lo mandó así, pero no es un juego de palabras. No es decir, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús y ustedes en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. No, sino es una forma de ser. Es un sello del cristiano trinitario. Es decir, en la religión cristiana, en esta propuesta de Cristo, Él nos presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por eso el bautismo, dice, es en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues de no ser trinitario, no se es cristiano. Y un ejemplo concreto precisamente son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no son trinitarios. Y aún en la hipótesis del bautismo que quieran utilizar en el nombre de quien quieran, no tiene que ver con la religión cristiana. Cristo entonces, al fundar su iglesia y al fomentar este proceso de la religión cristiana, que por eso surge el cristianismo, en esencia dice, es creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y el bautismo precisamente es este sello, esta esencia del cristiano. Ahora mira, los padres apostólicos, es decir, los apóstoles y los seguidores de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, que por cierto fueron discípulos por imposición de manos, de igual manera, obedeciendo el mandato de Cristo, bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo hicieron los apóstoles, así lo hicieron los padres apostólicos, así lo hace la iglesia en general. Claro que no, Juan Carlos, la iglesia está equivocada porque ustedes bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, ahora es importante y para nosotros, por eso les digo que este taller tiene esa intención de que ampliemos y fortalezcamos nuestra fe. En el tiempo de Jesucristo, es decir, cuando Cristo muere y quedan los apóstoles, se empiezan a escribir muchos textos bíblicos, eso ya lo explicamos. Tan así que algunos forman parte del canon. Pero hay un texto muy importante que no forma parte del canon, pero que es de los años 60, 70. Es decir, un texto que escribe, se le llama la Didache, que es la traducción, es la enseñanza de los 12 apóstoles, lo que los 12 apóstoles enseñaron. Al final de la lección de hoy, te voy a dar el link para que descargues la Didache. Es pequeña, no son muchos capítulos, es un solo libro. Hagan de cuenta que no sé por qué no entró en los canónicos, Dios sabe por qué, pero es un libro de este tiempo, del tiempo de Jesucristo, y que los apóstoles enseñaron. Concretamente, en la segunda parte del libro, que habla de la liturgia y la disciplina, en el capítulo 7, versículos del 1 al 4 de la Didache, para que no nos confundamos, o sea, de este libro, se dice, o sea, es un vestigio, te lo estoy presentando como una prueba de que en los años 60 y 70 se bautizaba así. Dice, y referente al bautismo, bautiza de este modo. Habiendo recitado estos preceptos, bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Pero si no tienes agua corriendo, es decir, un río, bautiza en otra agua. Y si no puedes bautizar en agua fría, hazlo con agua tibia. Pero si no tienes ninguna, echa agua 3 veces sobre la cabeza, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo hacían los apóstoles, esto lo hacían los padres apostólicos, esto lo ha hecho siempre la iglesia. Haz de cuenta que este de la Didache es como encontrarse un vestigio pasado, precisamente que argumenta la veracidad de Cristo, es decir, la historia de Cristo. No sé, por ejemplo, encontrar la sábana de la sábana santa, o que le llaman de Turín, o incluso alguna de las clavos con lo que lo clavaron. Bueno, pues la Didache es un texto de los años 60, 70, y ahí ya se leía y se explicaba y se enseñaba la doctrina del bautismo. Pero vamos a profundizar al tema que nos interesa con relación al cómo bautizan los hermanos. Mira, dicen los hermanos protestantes, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, como dice en Hechos de los Apóstoles 10:48. Y sí, sí es verdad, si tú lees Hechos de los Apóstoles, así lo menciona.
Aquí se menciona que San Pedro bautiza a muchos que se han convertido precisamente al cristianismo, y el texto dice, y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. ¿Sí me explicó? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Por cierto, hay un ejemplo muy bonito que voy a poner con uno de los hijos de mi hermano Víctor. No, no era de mi hermano Armando, por cierto. Pero bueno, y entonces mandó a bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, es decir, bautizaban con la autoridad que Cristo les mandó hacerlo. Y es aquí el gran dilema de los hermanos protestantes, porque como dice que se bautizaban los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo, presuponen ellos que al bautizar se tiene que decir, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. ¿Sí me explicó? Y entonces, este es en esencia el tema que vamos a hablar hoy o que estamos hablando. Los protestantes dicen, para que el bautismo sea válido tienes que decir, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. ¿Sí me explico? Porque efectivamente así lo dice en Hechos de los Apóstoles 10:48. Bueno, pero sin embargo Cristo, que es quien manda, o es quien lo mandó a hacer, dice así, mire, y es ahí donde está, o es ahí donde su no saber interpretar la Biblia, y más aún por su obstinación de querer interpretar la Biblia a su manera, que es precisamente la propuesta de los protestantes, cada quien puede interpretar la Biblia como quiera, es que se cae en los errores y hasta en los horrores de las doctrinas protestantes. ¿Por qué te digo esto? Mira, pisa otra vez esta imagen. Dice un protestante, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, el bautismo católico no sirve. Y Jesús, puras penas contigo, eso te pasa por no poner atención. Vamos a poner un ejemplo, ahorita más adelante, precisamente después de esta postura. Dicen los hermanos separados. En varios textos bíblicos se dice que debemos bautizar en el nombre de Jesús. Y ciertamente hay muchos textos bíblicos en donde tú vas a escuchar cómo los apóstoles llegaban a algún lugar y bautizaban en el nombre de Cristo. Precisamente estaban creciendo la iglesia de Cristo. Y es que exactamente ello es lo que hace una doctrina. Es decir, cuando estamos comprendiendo la doctrina del bautismo, no solamente te puedes quedar en un texto bíblico, sino en todo, precisamente en la pedagogía divina, en toda la historia de la salvación, que es lo que Cristo propone con relación, en este caso, a la doctrina del bautismo. Pero como los protestantes parten de una base de error, obviamente su doctrina es incorrecta. Y mira, por mencionar lo siguiente. En Hechos de los Apóstoles, dice este hermano protestante, ¿no? En Hechos de los Apóstoles 2:38, 10:48, 8:16, 19:5 dice que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo otra vez diciéndole, por eso yo dije, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí me explico en dónde se encuentra la base del error? Como en el texto bíblico ellos leen, y llegó San Pedro y les dijeron, ¿qué bautismo recibieron tal? No, y entonces los mandan a bautizar en el nombre de Cristo, es decir, con la autoridad que Cristo mandó a los apóstoles. Y obviamente cuando bautizaban vertiendo agua en el nuevo cristiano y precisamente en esta fórmula trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es lo que nos hace ser, es el ser del cristiano. La nueva y doctrina, la nueva religión que existe con el cristianismo es trinitaria. Pero voy a poner un ejemplo así, muy sencillo, con peras y manzanas, con uno de mis sobrinos, que ahorita, por cierto, ya es doctor, pero uno de mis sobrinos, cuando era pequeño, y no me acuerdo si también era de mi hermano Víctor o de mi hermano Armando, pero bueno, era uno de mis sobrinos, no sé si Víctorcito o Ángel, pero yo recuerdo que sucedía con ellos algo muy sencillo, mira. Una vez, uno de mis sobrinos un día me dijo, oye tío, ¿no has visto micrófono? No sé si se acuerda mi hermana Amaro de este ejemplo, pero ¿cómo? Que si no he visto qué, el crófono, el que dejé en el sillón, es mío. ¿El crófono? Sí, micrófono, el que me compró mi papá. ¿Sí me explico? Y entonces es un buen ejemplo porque como él escuchaba la palabra micrófono, suponía que el nombre del dispositivo era crófono. Y como era de él, él decía micrófono. ¿Sí me explico? Entonces es un ejemplo muy sencillo y chistoso porque como él escuchaba micrófono, suponía que el dispositivo se llamaba crófono. Y por eso él decía micrófono. ¿Dónde está micrófono? Bueno, es muy sencillo y muy chistoso el ejemplo, pero exactamente eso es lo que les pasa a los protestantes. Como ellos leen
que Pedro mandó a bautizar en el nombre de Jesús, entonces cuando bautizan, que por cierto también es otro tema que vamos a hablar, dicen, yo te bautizo en micrófono, o sea, yo te bautizo en el crófono. ¿Cómo? Sí, yo te bautizo en el crófono. ¿Por qué en el crófono? Porque es micrófono. Bueno, no. Y ellos dicen, yo te bautizo en el nombre de Jesús. Sí, pero lo que hay que entender entonces es, ¿qué es lo que Jesús dijo? Aquí hay varios puntos a analizar entonces. Los protestantes les pasa lo mismo, como leen, y mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús, suponen que al bautizar ellos deben decir, yo te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Qué puntos vamos a analizar? Primero, mandó Jesús, obviamente, claramente a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque estamos creyendo nosotros en nuestra nueva religión, en el cristianismo, como trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Segundo, Jesús mandó bautizar por la autoridad que él tiene. Pero ¿a quién mandó a bautizar? A los apóstoles, no a cualquier persona. Les dijo a los apóstoles, ustedes vayan y bauticen. Tercero, el bautismo se realiza por Dios, es decir, en el concepto de la Trinidad, con la autoridad dada a los apóstoles por Jesucristo. Así entonces, el bautismo que Cristo manda a sus apóstoles, Mateo 28:19, les dice, me ha sido dado todo poder en el 18. Ahora vayan ustedes y se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, a todo el mundo enséñenle este Dios uno y trino. ¿Me explico? Y en la Didache está evidenciado que los apóstoles y sus discípulos, los padres apostólicos y los sucesores, que por cierto tienen la imposición de manos a quienes ellos les dieron la autoridad, bautizaban en esta visión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuarto, hacerlo con la autoridad dada por Cristo y no usurpar su nombre. Y es aquí lo más importante. Vamos a ver un ejemplo también que es muy importante, y esto lo digo con todo también el cariño, si es que hay algún hermano protestante que posteriormente vea el video, ahora que se sube en YouTube, pero es muy importante el siguiente ejemplo. Mira, en Hechos de los Apóstoles 19, del 13 al 16, se narra lo siguiente. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, sobre los que estaban poseídos, y decían, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero fíjate lo que sucedió. Respondiendo el espíritu malo dijo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. A grandes rasgos, unas personas que no tenían la autoridad ni fueron mandados por Cristo, se atrevieron a decir, yo te conjuro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te digo, y cosas así, yo declaro en el nombre de Jesús, y ese tipo de cosas. Concretamente en el ejemplo de Hechos de los Apóstoles 19, 3 al 16, había un hombre que tenía un espíritu malo, estaba poseído. Y ellos dijeron, en el nombre de Jesús al que Pablo predica, salte de ese cuerpo, ¿no? Y entonces el demonio dijo, pues yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, tan así que es la autoridad que los apóstoles, que Pablo recibió de los apóstoles. Pero tú, ¿quién eres? ¿Ustedes quiénes son? Y se abalanzó este espíritu sobre estas personas. Así entonces, aquí hay algo muy importante acerca de no usurpar esta autoridad en el concepto del bautismo. La postura protestante. Nosotros bautizamos en el nombre de Jesús y Jesucristo nos dio la autoridad de hacerlo. Eso suponen los que se hacen llamar pastores. Ok, entonces, mira, bautizar o predicar o expulsar demonios, etcétera, en el nombre de Jesucristo indica con la autoridad dada por él, de parte de él, enviados por Cristo. Por lo tanto, no cualquiera lo puede hacer. Por ello, lo importante de la iglesia de Cristo, por ello lo importante de comprender que Cristo le da la autoridad a los apóstoles y esta autoridad se va dando, hay que ir leyendo, bueno, ya leímos por cierto Hechos de los Apóstoles y en Hechos de los Apóstoles se va dando precisamente, se va dando esta autoridad y la vamos comprendiendo en el caso de la sucesión apostólica.
Aquí entonces debemos estar atentos, pues el tentador engaña a los pseudopastores y por eso decía, ojalá no se molesten, pero es que ¿quién les dio autoridad a ellos? ¿Quién les dijo? Ayer estaban, no sé, a lo mejor haciendo algunas otras cosas y hoy ya tienen en una cochera un templo y ya se hacen llamar pastores de un rebaño. Entonces, el tentador engaña a los pseudopastores y estos, o sea, los disquepastores y estos, aunado a su rechazo por la iglesia que Cristo fundó, enseñan doctrinas diferentes con tal de jalar adeptos, que por cierto son los que pagan los platos rotos, los pobres protestantes, con tal de ganar adeptos y les sea redituable el negocio que hacen con la buena fe de algunos protestantes. Entonces, fíjate todo lo que se junta en esta lección que estamos hablando. Uno, el interpretar libremente a su propio criterio, pues eso ya es un error, incluso así lo dice San Pedro. 3:20, nadie puede interpretar la escritura por su propia cuenta. Pero bueno, dos, leerla y no entenderle, está peor. ¿Sí me explico? Porque para empezar la lees, pero luego la lees y no la entiendes y tomas las cosas literal, como dice, entonces Pedro les mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Entonces ellos dicen, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Y ve que la ignorancia es atrevida porque se atreven a decir, y el bautismo católico no sirve porque ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese no valió, ven, te tenemos que bautizar nosotros nuevamente. Y entonces abusan de la buena fe de algunas personas que a lo mejor por algún, no sé, alguna decepción de algún hermano o porque no están fundados en la fe, van con ellos y los engañan. Así entonces, este tema es relevante porque efectivamente estamos aclarando ese concepto del nombre de Jesús. Por tanto, mira, nos encontramos ante una situación completamente incorrecta por parte de los protestantes. Primero, y es muy buena pregunta, ¿quién les mandó o les dio autoridad? ¿Quién le dio autoridad a ese pseudopastor o a esa persona que está liderando a esta congregación o a esta secta protestante para decir, yo te voy a bautizar, cuando Cristo no les dio ninguna autoridad a ellos? Segundo, el diablo, a través de ellos, está cumpliendo su cometido de engañar a los pobres protestantes que se acercan a los que se dicen pastores. Y en gran porcentaje, en un 80, 90, 97%, créeme que los protestantes que se acercan a las sectas protestantes a veces lo hacen con buena fe, buscando encontrarse con Dios. Pero pues, obviamente estas personas abusan de la buena fe de algunas personas, o bueno, de la ignorancia de otras tantas. Tercero, fíjate ahí regresando al texto de Hechos 19, como dice el texto, el espíritu malo les contestó, conozco a Jesús y a Pablo, que tiene la autoridad precisamente por la imposición de manos, que precisamente es lo que Cristo les dijo allá en Mateo 18, me ha sido dada toda autoridad a mí, por eso yo a ustedes les digo y les da la autoridad a los apóstoles, vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuarto, pero como les dijo el demonio a los hijos de estos judíos, pero ustedes, ¿quiénes son? Es decir, ¿con qué autoridad? Por lo tanto, este tema nos invita a varias cosas. La primera, comprender entonces que el bautismo es este sello que hace que el cristiano se una, se haga uno con Cristo, se haga hijo de Dios y por cierto, recomiendo, ¿no? Los que gusten conocer la escuela de pastoral, segundo año, básicamente hemos estado hablando todo ello. Dos, no saber interpretar la Sagrada Escritura o interpretarla por cuenta propia nos puede llevar a tropezarnos en la comprensión de la doctrina. Tres, leerla literal incluso te va a llevar a crear nuevas doctrinas que Cristo no enseñó, ni los apóstoles. Por tanto, es un tema delicado que debemos de tener cuidado, pues las incorrectas doctrinas de los protestantes afectan seriamente al pueblo de Dios. Entonces, este taller de apologética no busca, insisto, ir a debatir con los hermanos y decirle, tú estás mal, esto y el otro. Busca fundamentar nuestra fe y comprender entonces la trascendencia del bautismo. Y que puedas decirle al hermano protestante, esa ya me la sé.
Esa ya me la sé. Cuando te digan, es que ustedes están mal porque bautizan en el nombre de, perdón, sí, bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, como lo enseña Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues te puedes dar cuenta claramente, si me explico, de este error que de alguna manera tienen. Y la invitación es entonces a que tú digas, bueno, eso ya me la sé, no hay por qué debatir, porque la trascendencia del bautismo va mucho más allá. Conclusión, la ignorancia es atrevida, ¿eh? Y los protestantes, al no comprender la doctrina del bautismo, la limitan a su errónea interpretación. Se hace evidente que ellos no cuentan con la autoridad dada por Cristo a sus apóstoles y que están usurpando su nombre. Allá en Mateo 24:5 así lo dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así es que tengamos cuidado, porque tú y yo debemos seguir preparándonos para no caer en sus trampas. Y otra vez puse esta imagen que creo que me va a estar acompañando muchas veces, porque otra vez los protestantes diciendo, en Hechos de los Apóstoles 2:38 dice, arrepiéntanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Y otra vez Jesucristo diciéndole, por eso, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como yo lo mandé hacer. ¿Sí me explicó? Entonces, son dos temas, te digo, muy fuertes, son dos columnas vertebrales en esta idea. Una, la del bautismo trinitario que nos inyecta este Cristo uno y trino y de donde nace el cristianismo. El cristianismo nace porque somos trinitarios. Si no fuéramos trinitarios, entonces no somos cristianos. Por eso les digo a los hermanos, concretamente testigos de Jehová, pues cristianos no son. Porque es como decir, yo soy, decíamos una ocasión, yo soy vegano de los que comen carne. Bueno, no. Para ser vegano implica que no comas carne ni todo lo que va incluido en el proceso de, ¿sí me explicó? Para que seas vegano. No, yo soy vegano de los que comen carne. Es decir, dicen los testigos, yo soy cristiano de los que no creen que Cristo sea Dios. Entonces no eres cristiano, porque la característica o por el que nació el cristianismo, la religión cristiana, es por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este mandato de Cristo es vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo mandó él. Y entonces cuando Pedro, en Hechos de los Apóstoles, allá en 2:38, dice, arrepiéntanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la autoridad que Cristo mandó a los apóstoles. Háganse bautizar con los apóstoles y sus sucesores, que son a quienes Cristo les dio la autoridad. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Y bueno, ciertamente hay un video del padre Luis Toro que se llama Bauticen, el bautismo en el nombre de Jesús o con el nombre de Jesús, que lo voy a poner también para que lo puedas ver, recordando que este taller de apologética tiene como base eso, el método del padre Luis Toro. Yo lo que he buscado es que sea pues lo más sencillo posible, lo más simple posible y con ejemplos muy sencillos. Pero también les voy a poner ahorita en el video, bueno, una vez que lo suba, lo más seguro es que lo suba mañana temprano, una vez que lo suba voy a poner este link para que tú le des clic ahí y puedas descargar la Didache. La puedes leer en 10 minutos, es un libro muy pequeño y ahí explica lo que los padres de la iglesia, lo que los apóstoles mismos, San Pedro, San Pablo, San Juan, hacían, porque son los hechos de los apóstoles. Este libro es de los años 60, 70. Por eso les decía, a mí se me hace un poco raro el por qué no haya entrado, pero Dios sabe por qué hace las cosas, el por qué no haya entrado dentro de los canónicos, porque ahí ya se hubiera aclarado muchas cosas. Ya los hermanos, ahí se habla de que no podemos abortar, ahí se habla de que tenemos que respetar la vida, ahí se habla de muchas cosas. Y entonces con mucha claridad. Pero bueno, Dios sabe por qué hace las cosas e insisto, este es el taller con peras y manzanas con su servidor JC Mendoza. Me da mucho gusto de que están otra vez muchas personas conectadas. Hace 8 días, por error mío, apagué el acceso para entrar a la sesión y por eso algunos no pudieron entrar. Pero bueno, aprovecho para saludar nuevamente, así como los voy viendo. Hola, maestra Joana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. A mi hermano Víctor trabajando en su taller, a Maru Mendoza también. Hola, Esmeralda, ya nos hemos visto. A el iPhone de Gloria. Hola, Gloria, ¿cómo estás? A mi hermana Gloria también. También estoy saludando a Carmen Villeda, a mi hermana Gloria en San Luis Potosí, por cierto, ¿eh? Un saludo a San Luis Potosí, a Gaby y a Miguel Ángel también, a mi hija Carlita. Hola Carlita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. También veo a Adela, veo a Leti,
a Liz, a la maestra Liz, hola maestra Liz, qué gusto saludarte, a Maurilia, a Leti, me imagino que debe ser Juárez, hola, hola, y también a Isabel Pontífez, a Lupita Lara y a un Huawei i6S. Pues muchísimas gracias. Les digo que la intención de este taller no es otra, sino de que tú conozcas los argumentos con los que van a, no sé, algún momento comentarte los hermanos separados y que tú digas, ah, ya me la sé. Está bien, y respeto y no me meto en lo que tú digas, pero al menos yo ya tengo los fundamentos básicos de mi fe. Y la intención es que si algún día tú lo puedes transmitir a tus hijos o a las personas cercanas para que ellos también tengan su propio fundamento. Y recordando que la característica de este taller, de este bloque que vamos a terminar a finales de julio, tiene la característica de precisamente apologética, la defensa de la fe, conocer nuestra fe y defenderla para que precisamente el día de mañana no caigamos en errores también de apostasía, es decir, de renegar la fe. Ok, un saludo también a Mateo, que lo estoy viendo. Hola Mateo, ¿cómo estás? Ya te vi. Hola, hola, qué gusto. Mateo también se está preparando para su primera comunión. ¿Ya la hiciste, Mateo, o ya, o todavía falta? Todavía falta, ¿verdad? No, hasta diciembre. En diciembre, así es que Dios te bendiga y que ojalá todo esto también te sirva para que te sigas preparando como un buen cristiano. Un saludo, Mateo, me dio gusto verte. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y si Dios nos permite, nos veríamos la próxima semana. Subo este video para que lo puedas compartir en tus redes sociales. ¿Va que va? Ok, hasta Cuídate luego. mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta Hasta luego. luego, hermanito. Cuídese, que Dios lo bendiga. Gracias. Hasta luego. Gracias.